Área metropolitana, la temperatura ya es de 14 grados 7 décimas, la humedad del 58%. Estamos un poquito más cerca de la máxima prevista para hoy, que es de 18 grados. Y acá en nuestro estudio transitorio del edificio Alcir Argumedo, en el campus de la UNLA, disfrutamos de una mañana soleada a través de los cristales. Está con nosotros en la mesa de trabajo un amigo de la casa, referente de hijos acá en Lanús, también integrante del equipo de derechos humanos del municipio de Lanús. Hablamos de David Ariza, que viene para invitarnos a lo que va a ser hoy una charla de debate y formación, porque se cumplen 18 años de la desaparición de Jorge Julio López en el medio del juicio contra Echecolás en La Plata. Iba de testigo a contar cómo Echecolás lo torturó y lo picaneó y desapareció por segunda vez en su vida hace 18 años, y todavía no encontramos ni a Julio ni a ningún responsable de eso. La charla va a ser hoy en el local del Frente de Lanús para Lanús, ahí en Hipólito Yrigoyen, al 4061, a las 6 de la tarde. Y está David para charlar de todo eso con nosotros. David, muy buenos días, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, gracias por la invitación, Julio, y al equipo por recibirme. David, en el medio de todo lo que pasa, la verdad es que uno empieza a pensar que esto, que podía haber sido una efeméride hasta hace 2 semanas, de repente, entre que los diputados fueron a visitar a los represores a Ezeiza, Villarroel salió en un acto en el Senado pidiendo reabrir las causas contra montoneros y militantes del ERP, y entre que ayer la Policía Federal quiso allanar el Instituto Universitario de Madre de Plaza de Mayo, esta charla de hoy uno empieza a pensar que tiene más de un sentido. Totalmente, es más, he traído algunos apuntes porque tengo mucho que decir y quería ordenarme porque realmente el escenario que estamos viendo es muy complejo. Lamentablemente, sumo a lo que vos acabas de detallar: la represión a jubilados, la ley bases, el veto a la actualización jubilatoria, entre otros y otros hechos políticos que claramente forman parte de un formato, ¿no?, de acción política que tiene mucho que ver con esta conmemoración de los 18 años de la segunda desaparición de Julio López, que acoto, va a estar presente Rubén López, hoy el hijo de Julio, presentando un libro que es la recopilación, se llama Memorias Escritas, la recopilación de todos los apuntes que había realizado Jorge Julio López luego de liberado, muy interesante, con una forma de escritura casi compulsiva, de una necesidad de contar lo que vio, lo que vivió, y sobre todo dar testimonio en solidaridad a los compañeros y compañeras que estaban detenidos con él, y de hecho fue uno de los testimonios claves para que Echecolás hoy sea uno de los pocos que cumple prisión efectiva, ¿no? Porque esa es la otra: muchos de los genocidas juzgados hoy por hoy están en sus casas, y ya el gobierno nacional, tal cual como lo dijiste, no solo peca de negacionista, sino que ya es abiertamente reivindicatorio del terrorismo de Estado y de esas fuerzas tan nefastas que tuvimos en la Argentina. Digo, si hubiera que pensar también en lo que está en juego, ¿no? Porque ayer que vino al programa Viviana Lozada para hablar de lo que fue la presentación de ayer del libro del Plan Cóndor, charlábamos con ella esta cuestión de que está en la primera línea del debate todas estas cosas que a nosotros hasta hace unos meses nos parecían inadmisibles, como la idea de soltar los represores, pero que no ese es el fin último, sino por ahí legitimar una posición en la cual se apoya después todo lo que es la política económica del gobierno. Digo, así como la represión fue una herramienta del plan económico de Martínez de Hoz, uno siente que hoy, que el gobierno taladre o bombardee en los medios con los represores, tiene más que ver con instalar un sentido común acerca de qué la voluntad que tienen o no de soltar a 100 presos. Totalmente de acuerdo. En realidad voy un paso más allá.
el poder de siempre, esos poderes fácticos que son, entre otros, los que permitieron una complicidad civil, política, eclesiástica y militar, los que permitieron aún en democracia que se llevara a cabo la segunda desaparición de Julio López. Son esos poderes fácticos que, pese a declamar que hay una necesidad de un Estado, de achicar el Estado, de que lo público no sirve, se aferran al Estado, como lo están haciendo ahora, para generar todas estas políticas que bien decís vos, van en detrimento de la voluntad de la mayoría de la población. Es decir, esos poderes que siguen estando en Argentina, lamentablemente, no son de una coyuntura puntual, no son de una trama digamos, actual, sino que viene en línea con todo lo que vivimos sufriendo en Argentina y quizás en el mundo actualmente. En ese sentido nos tenemos que dar una profunda discusión de qué Estado queremos, de definir claramente quién es el enemigo, si el enemigo está dentro del Estado, si el enemigo lo definimos por nuestras propias virtudes o ideas, o lo definimos a partir de lo que no queremos, ¿no? Y claramente hoy lo que no queremos, entiendo, y creo que lo comparte la mayor parte de la sociedad argentina, es que nos gobiernen los que tiraron gente de los aviones vivos, que nos gobiernen los que secuestraban y torturaban compañeros y compañeras durante el terrorismo, que son los mismos que vendieron y apropiaron bebés, y que son los responsables de la segunda desaparición, en este caso de Julio López. Por eso trae esta actividad, un poco como vos decías al principio, a una actualidad que realmente nos golpea y nos duele, ¿no?, de nuestra Argentina. Yo pensaba, mientras te escuchaba hacer ese repaso, que hoy estamos en una situación de crisis de representación política que atraviesa horizontalmente a todos los partidos, a todos los espacios. Digo, uno puede agarrar no solo al peronismo, puede agarrar al PRO y tiene internas, al radicalismo y tiene internas, al propio gobierno y tiene internas. Y en ese nivel de incertidumbre también se dan muchos debates y hay incluso quienes tratan de armar un ranking de prioridades o generar un índice, ¿no?, de que hay que ir resolviendo los problemas de a uno a la vez y no todos juntos. Y entonces cada vez que uno hace una propuesta como esta de che, juntémonos a discutir, por ejemplo, en este caso, derechos humanos, te dicen, che, pero en Argentina 6 de cada 10 pibes se van a la cama sin cenar, tenemos la industria prendida a fuego, ¿te parece que es momento de discutir derechos humanos? ¿No tendríamos que estar agarrando cosas más urgentes? Digo, frente a ese argumento, ¿qué hay que decir? Bueno, muy bien, parece que me has dado el pie justo para lo que debería decir, aún sin saberlo. Es momento de escuchar y de escucharnos mucho. Yo soy bastante lector de algunos políticos o actores políticos, por ejemplo en España, Podemos, Rejón, que habla de democratizar el Estado, ¿no?, para que el Estado no sea la guarida de esos poderes que no votamos, y en ese democratizar el Estado habla de basarse en la solidaridad, en el crear un pueblo con conciencia de trabajador, con conciencia de pueblo, que no significa excluir ni intelectuales, ni comerciantes, ni empresarios, ni militares, sino justamente todos aquellos que piensen en el bien común. Y creo que más que nunca hoy la actividad que hace referencia a Jorge Julio López nos remite a ese sentir que se podría tener una reminiscencia del peronismo, a la esencia peronista de la solidaridad del pueblo en el otro, esa comunión entre Estado y pueblo, porque Julio López lo que hizo es desvivirse para volver a estar sentado en un asiento para testificar y dejar sentado los que otros ya no estaban, a una costa de lo que terminó sucediendo, que es una segunda desaparición de él. Esa forma de sentir la vida es, creo, lo que hoy
hay que defender. ¿Y qué es lo que trae aparejado? La solución o el intento de solución de lo que vos mencionaste, los derechos de segunda generación, de tercera generación, de cuarta generación, que son los que ya están vulnerados, que nosotros pensábamos que ya estaba saldado. No, de ninguna manera, hoy vienen y nos ponen en juego hasta el derecho a la comida. En ese sentido, los derechos humanos son eso, son garantizar esos derechos, y nada mejor que hablarlo desde la conmemoración de la vida y de lo que hizo Jorge Julio López, siendo un humilde albañil, quizás sin demasiada preparación académica, pero con un sentir de vida muy poderoso, que creo que es lo que tenemos que defender y creo que es lo que estamos perdiendo. Y bien vos lo dijiste, no solo en nuestros espacios, en todos los espacios la política partidaria está como teñida de cierta vacuidad, de cierta falta de comunión con el vecino del vecino, ¿no? Con lo que realmente pasa en la calle. Y creo que ahí es donde nos debemos nuestro trabajo, y nada mejor que basarnos en lo que ya venimos viendo, por ejemplo, en este caso, de los escritos de Julio. Quiero aprovechar, corrernos un poquito de lo que va a ser la actividad con esta charla sobre Jorge Julio López y hablar un poquito de tu experiencia. Vos fuiste muy importante durante la aplicación de los centros de acceso a la justicia acá en el distrito de Lanús. En esta semana el gobierno nacional, a través de distintas resoluciones, fue cerrando más del 50% de los CAJ en un plan que probablemente tenga que ver con cerrarlos todos. Y acá, para contarlo mejor que yo, me gustaría que seas vos el que le cuentes al vecino que nos está escuchando, que por ahí nunca necesitó ir a un CAJ, tuvo esa suerte. ¿Qué eran los CAJ? ¿Cómo funcionaban? ¿Y qué es lo que pierde todos los argentinos ahora que ese plan se cierra? Bueno, tal cual vos lo decís, los CAJ son los centros de acceso a la justicia, que la particularidad que tenían es que estaban descentralizados a lo largo y ancho de nuestro país, sobre todo en barrios y en poblaciones vulnerables, con fácil, difícil acceso a las centralidades, ¿sí? Sobre todo en estos momentos, con un transporte altísimo que cuesta movilizarse. Llegaban o brindaban al vecino y a la vecina de cada uno de esos barrios la posibilidad de acceso a la justicia, que es nada más que la oportunidad de hacerse escuchar por el Estado. Hoy en día eso está totalmente desfinanciado, ese programa lo están vaciando, y claramente habla de la falta de sensibilidad, o la falta de... o más que la falta, lo a propósito que trabajan las políticas públicas. Hay un sector de la población que para ellos no tiene sentido que esté, son totalmente excluidos y marginados. En ese sentido, permitime agregar, dentro del municipio de Lanús, donde formamos parte de esta gestión, recuperada, por suerte, al negacionismo que gobernaba, se están implementando desde los nidos, desde los servicios locales, asesoramientos de justicia que de alguna forma pretenden paliar esa falencia del gobierno nacional, siempre a través de recursos municipales o provinciales, en este caso de la provincia de Buenos Aires. Digo, si hubiera que pensar también en aquellos que nos están escuchando, que por ahí en esta charla se enteran de que hoy a la tarde, a las 6 de la tarde, ahí en Hipólito Yrigoyen 4061, se va a dar esta charla sobre Jorge Julio López, y por ahí no son militantes políticos activos de algún espacio, pero son personas que tienen esa preocupación y esa inquietud. ¿Qué decirles acerca de por qué vale la pena arrimarse hoy? Muy buena la pregunta. La participación y comprometernos en la vida política ya sea de nuestra comunidad, de nuestra escuela, de nuestro club, en lo cultural, recién escuchaba la nota que hacías anteriormente, es imprescindible para que el poder popular se construya de abajo hacia arriba. Y si me permitís, quería leerte 4 líneas que tengo anotadas, no. Que no voy a dar el autor, y lo vamos a leer después, pero que tiene una actualidad terrible, y no quiero que se malinterprete, por eso lo quiero leer al final, el autor que... En este caso la autora. Nos habla de funcionarios oligarcas y dirigentes oligarcas. El funcionario que se sirve de un cargo es oligarca. No sirve al pueblo sino a su vanidad.
a su orgullo, a su egoísmo y a su ambición. Los dirigentes que forman círculos personales sirven a su egoísmo y a su desmesurada ambición. Para mí, esos no son peronistas, son oligarcas, son ídolos de barro porque el pueblo los desprecia, ignorándolos y a veces hasta compadeciéndolos. Cuando vemos a un político que no quiere que nadie más que sus amigos entre a un círculo, pensamos que él también es un oligarca. Este también se quiere preparar otra casta para él. ¿Quién crees que dijo esto? Estoy casi seguro que es Eva Perón. Muy bien, Julio, espectacular. Eva Perón, marzo 15 de 1951. Y qué actual, ¿no? Y a eso me refiero. ¿Cuál es el fin de esto? Seamos todos artífices del destino común, pero ninguno instrumento de la ambición de nadie. ¿Y cómo se logra eso? Con la participación ciudadana. Llamo desde acá a la construcción de un poder popular que genere políticas públicas de abajo hacia arriba, evitando todo tipo de aparatos y de bajadas de línea que lo único que hacen es separar a la política del pueblo. Y en eso estamos en la Municipalidad de Lanús, en eso estamos en Hijos, y en eso vamos a hacer esta actividad hoy a la tarde, así que invitamos a todo el pueblo de Lanús a que sea parte y que juntos construyamos esta democracia que queremos. David, gracias por venir. De nada, gracias a vos por el espacio. Recuerden, charla, reflexión, debate sobre Jorge Julio López. Va a estar presente su hijo Rubén. Va a ser hoy a las 6 de la tarde en el espacio del Frente de Lanús para Lanús, ahí en Hipólito Yrigoyen 4061. Tenemos todavía mucho programa por delante. Hay también música en Radio UNLA de la mano de Maxi López.